Bienvenidos hermanos al siguiente estudio, su servidor Alejandro Loredo Hernández, ministro en la congregación El Último Avivamiento, que nos ubicamos en San Luis Potosí, México. Teléfono de contacto 4445 82 85 59. Comenzamos el siguiente estudio, no sin antes hacer una oración a nuestro Dios. Padre bendito, Rey todopoderoso, Dios eterno, en el nombre santo, poderoso y bendito de su Hijo, nuestro Señor Yeshua, rogamos, suplicamos, Dios eterno, que sea usted dándonos de su palabra, de su luz y de su verdad para hacer este estudio. Rogamos que sea su palabra, su luz y su verdad la que entre a los oídos de todos los que escuchen este estudio, y rogamos que nos ayude a salir de toda mentira, de todo engaño, de todo error y de toda equivocación. Ayúdenos, Padre eterno, por favor, a salir incluso de nuestras propias necedades. Ayúdenos a conocer más de su verdad y de su luz. Se lo suplicamos en el nombre poderoso de su Hijo, nuestro Señor Yeshua. Amén. Bien, comenzamos. Título del tema: estar bajo la ley y estar bajo la gracia, según la Biblia, no es lo que nos han dicho que es. Es el título del tema, lo repito. Estar bajo la ley y estar bajo la gracia, según la Biblia, no es lo que nos han dicho que es. Entonces vamos a ver qué es, pero según la Biblia. Lo primero que hay que tener muy en cuenta para entender este tema es saber que Cristo mismo nació bajo la ley. Esto nos lo dice la Biblia, por supuesto. Gálatas capítulo 4, verso 4 dice: pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. La Biblia dice que Cristo nació bajo la ley, pero ya nosotros nos dicen y nos enseñan que nosotros ya no estamos bajo la ley y que ya no nacemos bajo la ley desde hace aproximadamente 2000 años atrás, desde que Cristo murió por nosotros. Nos enseñan y nos dicen esto, pero sin saber ni entender ellos mismos de lo que hablan. Porque aquí estamos viendo que la Biblia dice, lo dice la Biblia, que Cristo mismo sí nació bajo la ley. Cristo sí nació bajo la ley y yo no. Eso como que no tendría mucho sentido, ¿verdad? Lo primero que deberíamos saber y entender es por qué la Biblia dice que Cristo nació bajo la ley y por qué me dicen a mí que yo ya no estoy bajo la ley. Bueno, la respuesta es ¿por qué Cristo nació bajo la ley? Porque Cristo nació cargando con el pecado original de Adán, con el que nacemos cargando todos. Si Cristo nació cargando con ese pecado, ¿por qué nosotros no? Porque Cristo ya pagó por ese pecado y por todos los pecados, sí, pero paga por los pecados de aquel que se limpia con su sangre. ¿Y cómo nos limpiamos con la sangre de Cristo? Con el bautismo. Y es obvio, nadie nace bautizado. En el vientre de tu madre no estás bautizado, pero en el vientre de tu madre sí estás ya cargando con el pecado de Adán, que es el pecado original. Con el bautismo es con lo que nos limpiamos con la sangre de Cristo. Y repito, nadie nace bautizado. Y hoy sabemos que el bautismo se hace hasta edad adulta. Por lo tanto, todos nacemos cargando con el pecado de Adán, aún hoy. Y aparte, cargamos con los pecados que cometemos desde niños hasta que llegamos al bautismo. Para cuando llegamos al bautismo, ya vamos cargando bastantitos pecados, los que cometimos desde niños. Desde la primera mentira que dije, desde la primera vez que desobedecí a mis padres, desde la primera vez que me robé un dulce, desde ahí cuenta nuestros pecados hasta que llegamos al bautismo, que repito, hoy sabemos que el bautismo se hace hasta edad adulta. Por lo tanto, todos nacemos bajo la ley igual que Cristo, bajo la maldición de la ley. Y hasta cuando Cristo nos limpia con su sangre de todo pecado en el bautismo, nos limpia incluyendo del pecado de Adán, a partir de ahí ya no estamos bajo la maldición de la ley, a menos que nosotros mismos nos volvamos a poner bajo la maldición de la ley. Y nos ponemos ahí si después del bautismo nos volvemos al pecado. No se trata de que Cristo ya me limpió y ya nada me puede ensuciar. El pecado y la suciedad siguen en el mundo. Si no cuidas tus vestiduras blancas, que has emblanquecido en la sangre del Cordero, sí se te van a ensuciar.
¿Y se ensucian de qué? Pues de pecado. Y el pecado es no cumplir la ley. El pecado es la infracción a la ley. Dice Primera de Juan, en el capítulo 3, en el verso 4, dice: todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Ahí está lo que es el pecado, y de esto es de lo que nos debemos de cuidar, de no ensuciar nuestras vestiduras blancas, aquellas que hemos emblanquecido en la sangre del Cordero, con el bautismo en su nombre. Si se tratara de que Cristo ya me limpió y ya nada me puede ensuciar, no habría tanta gente apostatando de sus religiones e iglesias. No habría tantos volviéndose al mundo y al pecado después de su bautismo. Y no existiría el proverbio en la Biblia de que el perro se vuelve a su vómito y la puerca, dice ya lavada, se vuelve al cieno o al lodo. Dice Segunda de Pedro, en el capítulo 2, en el verso 22, dice: pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio, el perro se vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cieno, que es lo mismo que el lodo. Este proverbio habla de eso, de quien ya bautizado, de quien ya lavado, se vuelve a la suciedad. Y esto sucede cuando después de bautizados nos volvemos al mundo. El punto es que todos nacemos con pecado, nacemos siendo pecadores desde el vientre. Y siendo pecadores estamos bajo la maldición de la ley desde antes de que vengamos al mundo. Después, cuando llegamos al bautismo y Cristo nos limpia, ahora nos toca a nosotros mantenernos limpios de pecado. ¿Y cómo hacemos eso? Pues no pecando. ¿Y cómo hacemos para no pecar? Pues no infringimos la ley. Cumplimos la ley para no infringirla y para no ensuciar nuestras vestiduras de pecado. Y cumplir la ley sí nos justifica. Esto podrá chocar con el entendimiento de algunos, pero hay que entender bien lo que dice la Biblia. Por favor, escuche el tema hasta el final. Cumplir la ley sí justifica. Que la Biblia dice que nadie es justificado por las obras de la ley, sí lo dice. Pero hay que entender bien esto. Porque dice en Hechos, en el capítulo 13, en el verso 39, dice: y que de todo aquello, de que por la ley de Moisés no pudisteis ser justificados, en él es justificado todo aquel que cree. De todo aquello de que por la ley de Moisés no pudiste ser justificado. Entonces la ley de Moisés sí justifica. No de todo. Hay cosas de las que la ley de Moisés no nos puede justificar. Pero esto significa que la ley de Moisés sí justifica. Hay cosas de las que no nos puede justificar, pero la ley de Moisés sí justifica, según este verso que estamos leyendo. Y Cristo nos justifica de todo aquello de lo que la ley de Moisés no nos puede justificar. ¿Y cuál es aquello de lo que la ley de Moisés no nos puede justificar? Bueno, pues es de los pecados que ya cometimos en el pasado, antes de llegar al bautismo, antes de llegar al conocimiento de la verdad. Este sería otro tema, pero le voy a dar solamente la cita para que vea que sí se habla de llegar al conocimiento de la verdad. Dice en Hebreos 10:26: porque si pecáremos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados. La ley solo nos justifica de los pecados que aún no cometemos, diciéndonos y enseñándonos qué es pecado precisamente para que no lo hagamos, para que no cometamos la falta o el pecado. Dice Romanos capítulo 7, en el verso 7, dice: ¿qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera no codiciarás. Entonces la ley me enseña qué es pecado. Dice: yo no conocí el pecado sino por la ley. La ley nos justifica solo de lo que nos dice y nos enseña que es pecado, para que no lo hagamos, para que no lo cometamos. Pero
Hoy hay muchas cosas que no las dice la ley de Moisés que sí son pecado. Por ejemplo, fumar. Fumar no dice la ley que sea pecado, pero obviamente esto no existía en aquel tiempo, lo que se fuma hoy. Y sabemos que sí es pecado y que sí está mal ante Dios. Bueno, de esto que no dice la ley y más cosas que existen hoy, de esto la ley no nos puede justificar, porque la ley no nos está diciendo que no lo hagamos. Ya vimos que nos dice que sí no hagamos, y vamos a ver también que nos dice que sí hagamos. Pero aquí el punto es que la ley no nos puede justificar de lo que la ley no menciona y que hay en la actualidad. Y la ley tampoco nos puede justificar de los pecados que nosotros no cometemos. Y el pecado de Adán no lo cometimos nosotros. De esto no nos puede justificar la ley. Y ya vimos también que la ley tampoco nos puede justificar de los pecados que cometimos desde niños. Cuando no obedecimos a nuestros padres, cuando mentimos, cuando nos robamos un dulce o un juguete. La ley no nos puede justificar de nada de esto. Pero Cristo sí. Cristo nos justifica de todo aquello de lo que por la ley de Moisés no pudimos ser justificados. Así lo dice la cita de Hechos. Cristo nos justifica de los pecados cometidos desde niños, desde antes de llegar al conocimiento de la verdad. E incluso del pecado de Adán que venimos cargando desde el vientre. Mismo pecado que Cristo cargó también desde que Él estaba en el vientre. Y pecado por el que Él nació bajo la ley. De todos esos que la ley no nos puede justificar, Cristo sí nos justifica. Y a partir de que Cristo nos justificó de todo en el bautismo, a partir de ahí ya va por nuestra cuenta propia, ya depende de nosotros, de si cumplimos la ley o no. Y esto es de lo que sí nos justifica la ley, de lo que sí cumplimos o no cumplimos de la ley, de lo que la ley nos enseña que es pecado y que nos dice que no hagamos, nos enseña a no hacerlo. De eso nos está justificando la ley. Y nos justifica de forma en que nos dice qué hacer y qué no hacer. Y nos justifica, claro, está solo si la cumplimos, porque si no la cumplimos, no nos justifica. Lejos de justificarnos, nos maldice, nos condena. Lo vamos a ver ahorita más adelante. Pero aquí vamos a ver qué dice Romanos, en el capítulo 3, en el verso 28, dice: concluimos, pues, que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Hay que entender bien esto, porque ya vimos que en Hechos 13:39 dice que hay algunas cosas por las que sí somos justificados por la ley de Moisés. Y de todo aquello por lo que no pudimos ser justificados por la ley de Moisés, nos justifica Cristo, si creemos en Él. El hombre es justificado por la fe en Cristo sin contar las obras de la ley. Esa es la interpretación de Romanos. Repito, el hombre es justificado por la fe en Cristo sin contar las obras de la ley, porque por las obras que hacemos y que no hacemos de la ley, la que nos justifica o nos maldice es la ley. Porque si no cumplimos la ley nos maldice, no nos justifica. Y si sí la cumplimos, aparte de justificarnos, nos bendice. Esto lo vamos a ver un poquito más adelante. Hasta aquí tenemos que el pecado de Adán y todos los pecados que cometimos desde niños, cada que no cumplíamos la ley hasta llegar al bautismo o al conocimiento de la verdad, esto es todo aquello de lo que por la ley de Moisés no pudisteis ser justificado. Esta es la interpretación de ambas citas, porque si solo nos quedamos con la cita de Romanos, diciendo que ahí dice que el hombre es justificado por la fe sin las obras de la ley, si solo nos quedamos con esta cita, para no tener que cumplir la ley e ignoramos lo que dice Hechos, entonces seríamos nosotros los que estaríamos interpretando mal. Pero un poco más de esto lo veremos más a profundidad cuando veamos el siguiente tema, que se llamará No somos salvos por obras, pero para esto necesitamos desempacar otro tema. Por lo pronto sigamos en este. No cumplir la ley es pecar. En la ley de tránsito, como ejemplo secular,
Pasarme un semáforo en rojo le da poder al tránsito para que me infraccione. Yo mismo le doy el poder al tránsito para que me infraccione al no cumplir la ley de tránsito y no detenerme en el semáforo en rojo. Pero si yo cumplo la ley y no me paso el semáforo en rojo, aunque el tránsito quisiera, no tiene poder sobre mí para poderme infraccionar. Y estamos hablando de solo de pasarse el semáforo en rojo, pero sabemos que hay mucho tipo de infracción. Ir en sentido contrario, circular sin una placa, no traer licencia, no traer tarjeta, etc. No traer tarjeta de circulación, etc. Pues lo mismo es con la ley de Dios. Si yo cumplo la ley de Dios, aunque la ley quisiera ponerme bajo maldición, no podría, no tendría poder sobre mí para ponerme bajo su maldición con la que maldice a los que no la cumplen. Y para esto sí fue hecha la ley. La ley fue hecha para poner bajo maldición al que no la cumple y para bendecir al que sí la cumple. Y es momento de ver esto ya con la Biblia. En Deuteronomio, en el capítulo 11, voy a leer el verso 26 y 27. Dice: He aquí, yo pongo hoy delante de vosotros la bendición y la maldición. La bendición si oyere los mandamientos de Dios, vuestro Dios, que yo os prescribo hoy. Yo pongo hoy, dice aquí, delante de ustedes la bendición y la maldición. La bendición si oyes y obedeces estos mandamientos de Dios que os prescribo hoy. Mandamientos que están en la ley, porque se está hablando de estos mandamientos que están en Deuteronomio. Deuteronomio, que es el libro que escribió Moisés, es donde está la ley de Moisés. Y en el verso 28 dice: y la maldición si no oyes los mandamientos de Dios vuestro Dios, y os apartareis del camino que yo os ordeno hoy, para ir en pos de dioses ajenos que no habéis conocido. Ahí está. La ley, si no la cumples, te maldice. Solo si no la cumples. Por eso dice la maldición si no oyes los mandamientos o si no obedeces los mandamientos que están en el libro que escribió Moisés, que estamos leyendo, que es Deuteronomio. Entonces, según la Biblia, la ley fue hecha para bendecir al que sí la cumple y maldecir, poner bajo maldición al que no la cumple. Porque ya lo vimos, maldice al que no la cumple. Y el cumplir y no cumplir la ley está en nosotros, igual que pasarnos o no pasarnos el semáforo en rojo. Por eso somos nosotros mismos los que le damos poder a la ley para que pueda ponernos bajo maldición cuando no la cumplimos. Para bendecir y maldecir sí fue hecha la ley, lo dice la Biblia. ¿Que la ley no salva? Pues no, para eso no fue hecha la ley. La Biblia no dice que la ley haya sido hecha para salvar, pero sí hace aquello para lo que sí fue hecha, que es bendecir al que sí la cumple y poner bajo maldición al que no la cumple. Somos nosotros los que muy equivocadamente aplicamos el razonamiento de hombre de decir, bueno, si la ley no salva, si no eres salvo por la ley, entonces no sirve y entonces ya no se tiene que cumplir porque la ley no salva. Esto solo es razonamiento de hombre y es un razonamiento muy equivocado. Porque si vemos el lado contrario de este razonamiento, que también sería un razonamiento de hombre, pero viendo el lado contrario y viendo lo que dice la Biblia, mire, sería, si la ley se cree que ya no tiene validez o que ya no se tiene que cumplir porque no salva, razonemos, usemos razonamiento humano viendo qué dice la Biblia. La Biblia dice que el nuevo pacto salva, no, ¿verdad? La Biblia dice que amar a Dios y amar a tu prójimo salva. No, tampoco. Si creen que Cristo dio mandamientos, cumplir los mandamientos que dio Cristo, la Biblia dice que eso salva. Tampoco. Si la ley no se cumple porque no salva, entonces tampoco deberíamos de cumplir nada de esto. Nada del nuevo pacto ni de los mandamientos que creen que haya dado Cristo. No deberíamos de cumplir entonces ni amar a Dios.
Porque la Biblia no dice que amar a Dios o que cumplir algo de esto salve, ni del nuevo pacto ni de los mandamientos que dio Cristo, que crean que dio Cristo. La Biblia no dice que nada de eso salve. Entonces, ¿no vamos a cumplir nada de eso porque eso tampoco salva? Es claro que no es así. Solo es razonamiento de hombre. Como dijo Pablo en Romanos, hablo como hombre, con razonamiento de hombre. Y hablo así porque muchos hombres están metiendo su razonamiento diciendo que por eso no cumplen la ley, porque no salva. Muchas otras cosas no salvan, hermano, y sí las cumple, porque la ley no. Le digo, es un razonamiento sin sentido. Pero entonces, eso de que la ley no se cumple porque la ley no salva, también es un razonamiento de hombre y sin sentido. Se ven más mal aquellos que quieren usar la ley para lo que no es y para lo que no fue hecha. Por ejemplo, yo podría poner ejemplos absurdos y déjeme sonar un poco absurdo. ¿Con la ley usted podría cocinar? No, ¿verdad? ¿Con la ley usted podría quitar un tornillo, arreglar un carro? Pues claro que tampoco. Es absurdo, lo sé. Pero así de absurdo es que digan que la ley no se cumple porque por la ley o porque por cumplir la ley no somos salvos. La ley no cocina, pues no fue hecha para eso. La ley no salva, pues no, la ley tampoco fue hecha para eso. Pero ni el nuevo pacto, ni amar a Dios, ni amar a tu prójimo, ni cumplir los mandamientos que crean que dio Cristo, nada de esto dice la Biblia que salve. Pero aún así los cumplimos, repito, porque la ley no. La ley no hace aquello para lo que no fue hecha, pero sí hace aquello para lo que sí fue hecha, que es, repito, bendecir al que sí la cumple y poner bajo maldición al que no la cumple. Por creer que la ley no hace nada porque no salva, no la cumplimos y enseñamos a no cumplirla. Pero esto nos lleva a estar todos bajo la maldición de la ley por no cumplirla. Y nos lleva a estar bajo esa maldición sin darnos cuenta. Porque no cumplimos la ley y porque eso enseñamos o eso nos enseñan. Es así como muchos hoy, sin darse cuenta, están bajo la maldición de la ley por no cumplirla. Y ya vimos que la Biblia sí dice que el que no cumple la ley lo pone bajo maldición. Si vamos a aplicar un razonamiento de hombre, por lo menos que sea un razonamiento lógico. ¿Cómo sería un razonamiento lógico en esto que estamos viendo? Sería, si yo cumplo la ley de Dios, estoy cumpliendo más mandamientos de los que creen que dio Cristo, porque si cumplo la ley, cumplo los mandamientos que solo mencionó Cristo más los que están en la ley. Son más de los que mencionó Cristo. Si es así y solo se tendrían que cumplir los mandamientos que solo mencionó Cristo, hermano, igual yo gano. Si yo llego al juicio y Dios me dice, solo tenías que cumplir los mandamientos que solo mencionó Cristo, igual yo gano, igual yo tengo la salvación, porque cumplí esos mandamientos que solo mencionó Cristo y más. Pero si usted vivió cumpliendo solo los mandamientos que solo mencionó Cristo, que no fueron todos los de la ley, si usted vivió cumpliendo los mandamientos que solo mencionó Cristo porque usted cree o le enseñaron que se cumplen solo los que dio Cristo, y entonces usted no cumplió toda la ley, y si llegando al juicio Dios le dice, mira, lo siento, pero sí tenías que cumplir todos los mandamientos de la ley. Siendo así, póngase en este ejemplo, hermano. ¿Quién lleva todas las de perder? Así es, el que vivió cumpliendo los mandamientos que solo mencionó Cristo, porque repito, porque Cristo no los mencionó todos. Creer que hoy se cumplen solo los mandamientos que mencionó Cristo y usted seguir dando el diezmo, hermano, ese mandamiento no lo mencionó Cristo. Y usted no tener imágenes, hermano, ese mandamiento no lo dio Cristo, no lo mencionó Cristo. ¿Por qué lo cumple entonces? ¿Sabe dónde está ese mandamiento? Esos mandamientos que usted cumple, no tener imágenes, el dar el diezmo, ¿sabe dónde están esos mandamientos? En la ley de Moisés.
Pero usted dice que usted no cumple la ley de Moisés. Vea lo absurdo que es y lo absurdo en lo que se convierte esto. Y este sí sería un razonamiento lógico, por lo menos. Razonamiento de hombre, pero por lo menos es un razonamiento lógico. Algo es claro, entender y saber qué se tenía que cumplir de la ley, o que sí se tenía que cumplir la ley, saber esto hasta el juicio, eso ya de nada le servirá ahí, hermano. Ahí ya no habrá vuelta atrás. Ahí ya nada se podrá hacer. Pero hoy sí se puede hacer, y mucho. Entendamos que los que dicen que ya no se cumplen los mandamientos de las tablas o los mandamientos de la ley de Dios son ayudantes de Satanás, son ayudantes de la serpiente, porque están enseñando a desobedecer a Dios. Y el único que gana, si usted desobedece a Dios, es él, Satanás. Entendamos esto, por favor, hoy que estamos muy a tiempo, hermano. Vamos a seguir con el estudio. Cristo no mencionó todos los mandamientos que se tenían que cumplir, porque ya estaban escritos en el Antiguo Testamento, en la ley de Moisés. Sería absurdo querer escritos otra vez todos los mandamientos de la ley en el Nuevo Testamento si ya están escritos en el Antiguo Testamento. Y hermano, toda la Biblia, toda, Antiguo y Nuevo Testamento, es palabra de Dios. Que usted decida tomar solo el Nuevo Testamento porque eso le dice su pastor, porque eso le dice su religión, su iglesia, su doctrina, porque eso le han enseñado, eso es algo que está decidiendo usted, porque nada de eso lo dice la Biblia. Usted está decidiendo solamente tomar el Nuevo Testamento. Usted está decidiendo tomar solamente una parte de la Biblia. Y eso se le demandará a usted, pero más a su pastor. Se le demandará más a aquel que le está enseñando esto. Pero si aún sigue creyendo que Cristo dio otros mandamientos, vamos a ver qué dice Santiago en el capítulo 4, en el verso 12. Dice: uno solo es el dador de la ley, que puede salvar y perder. Pero tú, ¿quién eres para que juzgues a otro? Dice, y el mismo Nuevo Testamento lo dice, que solo uno es el dador de la ley, y no fue Cristo. La Biblia dice que la ley se dio por medio de Moisés. Lo dice el mismo Nuevo Testamento. En Juan capítulo 1, verso 17 dice: pues la ley por medio de Moisés fue dada. Ahí está, por medio de quién se dio la ley. Pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Cristo. La ley por medio de Moisés fue dada, y dice Santiago que uno solo es el dador de la ley. Esto sí lo dice la Biblia. Lo demás que le digan y le enseñen en las religiones o doctrinas, lo dicen hombres, lo dice su pastor. Y aquí hay que agregar que en toda la Biblia, solo al libro de Moisés es al que se le llama el libro de la ley. Hay muchas citas que dicen esto. Vamos a ver solo algunas, porque nos llevaría mucho tiempo. Por ejemplo, en Deuteronomio, en el capítulo 30, en el verso 10 dice: cuando obedecieres la voz de Dios, tu Dios, para guardar sus mandamientos y sus estatutos, escritos en este libro de la ley, cuando te convirtieres a Dios, tu Dios, con todo tu corazón y con toda tu alma. Fíjese lo que está diciendo aquí. Cuando obedecieres, se trata de obedecer a Dios para guardar sus mandamientos y estatutos que están escritos aquí, en Deuteronomio, no en el Nuevo Testamento. Y esto, Deuteronomio, son los escritos de Moisés, es la ley de Moisés. Y habla de estos mandamientos y estatutos que debes obedecer y guardar. Y repito, al único libro en toda la Biblia que se le llama el libro de la ley es al libro de Moisés. Dice ahí adelante en Deuteronomio 31, en el siguiente capítulo, en el verso 24, dice: cuando acabó Moisés de escribir las palabras de esta ley en un libro hasta concluirse. Acabó Moisés de escribir las palabras de la ley
en un libro hasta concluirse. ¿Cuál fue el libro que escribió Moisés? Hasta concluirse. El primer libro de la Biblia, que está dividido en 5 secciones. Génesis, Deuteronomio, Éxodo, Números. Ya saben ustedes cuáles 5 secciones está dividido este libro. El primer libro de la Biblia, que es el libro de Moisés. Y es donde está la ley de Moisés, que dice ahí que escribió hasta concluirse, hasta terminarse. Escribió ahí la ley, y a ese es el libro, que en toda la Biblia es el único libro que se le llama el libro de la ley. Dice ahí mismo en Deuteronomio 31, en el verso 26, dice: toma este libro de la ley y ponedlo al lado del arca del pacto de Dios, vuestro Dios, y esté ahí por testigo contra ti. Moisés dio órdenes a los levitas diciendo: tomad este libro, Deuteronomio, los escritos de Moisés, el libro que escribió Moisés, tomen este libro de la ley, dice ahí, y pónganlo a un lado del arca del pacto. Podríamos buscar muchas otras citas. Bueno, vamos a buscar unas cuantas más ahí adelante en Josué, en el capítulo 8, en el verso 34. Dice: después de esto, leyó todas las palabras de la ley, las bendiciones y las maldiciones. Mire, ahí están otra vez, bendiciones y maldiciones de la ley, conforme a todo lo que está escrito en el libro de la ley. Por supuesto, Josué hablaba del libro escrito por Moisés. Dice ahí mismo en Josué, en el capítulo 23, en el verso 6, dice: esforzaos pues mucho, dice esforzaos, hermano, mucho en guardar y hacer todo lo que está escrito en el libro de la ley de Moisés. Es muy claro decir la ley de Moisés. Dice: sin apartaros de ello ni a diestra ni a siniestra. Esforzaos mucho, hermano, en guardar todo lo que está escrito en el libro de la ley, libro de Moisés. Repito, hay muchas citas donde se le llama el libro de la ley al libro de Moisés, y no hay ninguna cita donde se le llame el libro de la ley al Nuevo Testamento, ni a ningún otro libro. A ningún otro libro en la Biblia se le llama el libro de la ley. Solo a un libro en toda la Biblia se le llama el libro de la ley, y es el libro escrito por Moisés. Son los escritos de Moisés. Y repito, uno solo es el dador de la ley, y la ley por medio de Moisés fue dada. Ya vimos que todo esto lo dice la Biblia, hermano. No lo estoy diciendo yo con mis palabras. Y como veíamos al principio, Cristo mismo nació bajo la ley. ¿Por qué nació bajo la ley? Ya vimos por qué. Porque desde su nacimiento cargó con el pecado de Adán y después cargó con el pecado de todos nosotros. Y tenía que ser así. Cristo tenía que meterse al pecado. Si es en el pecado, en donde estábamos hundidos. Es de donde nos tenía que salvar Cristo, desde Adán. Tenía que salvarnos de nuestro pecado por nuestra desobediencia. Entonces se tenía que meter al pecado. Si estábamos hundidos en el pecado, para rescatarnos, se tenía que meter al pecado. Si alguien se está ahogando en el agua, te tienes que meter al agua para sacarlo de ahí, para rescatarlo, para salvarlo. Y si tú lo salvas, entonces tú te conviertes en su Salvador. Esto fue lo que hizo Cristo. Y por eso Él es nuestro Salvador. Pero Cristo sí se tuvo que meter al pecado, pero se metió sin pecar. Si alguien se mete a rescatar al que se está ahogando en el agua, se tiene que meter al agua sabiendo nadar, sabiendo cómo el agua no lo hunde. Cristo se metió al pecado sabiendo cómo el pecado no lo hundiría a Él. De no ser así, entonces no nos podría rescatar. Como si se mete alguien al agua sin saber nadar, no podría rescatar al que se está ahogando. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, no de la ley. Dice Gálatas capítulo 3 en el verso 13, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo el que es colgado en un
madero. Cristo nos redimió de la maldición con la que la ley maldice a los que no la cumplen. Y no cumplir la ley o infringir la ley es pecado, ya lo vimos en 1 de Juan 1, 3, 4. Es aquí donde Cristo se metió al pecado para redimirnos de la maldición del pecado. Repito, maldición con la que la ley maldice a los que no la cumplen, y no cumplir la ley o infringir la ley es pecado. Cristo se metió al pecado, pero sin pecar él. Por eso dice en 1 de Pedro, en el capítulo 2, voy a leer versos 21 y 22, dice: pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo, para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca. Ahí está, Cristo no hizo pecado. Y dice el verso 24, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Entonces, Cristo no hizo pecado, él no cometió pecado, pero él cargó nuestros pecados en su cuerpo, desde el pecado de Adán hasta los pecados de todos nosotros. Aquellos pecados de los que la ley de Moisés no nos puede justificar, como ya lo vimos. Cristo cargó con todos esos pecados en su cuerpo, y es por esto que Cristo nació con pecado, no con pecado que haya cometido él, pero sí con el pecado original de Adán, que es por el que nació bajo la ley, bajo la maldición de la ley. Dice Romanos capítulo 5, en el verso 19, porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Ahí está. Es muy claro de quién está hablando, de quiénes dos está hablando. De quién habla cuando habla de la desobediencia de un hombre, es Adán. Dice que por eso los muchos fueron puestos o constituidos como pecadores. Este es el pecado original, y ese es el pecado con el que cargamos todos desde que nacemos, desde el vientre. Es por este pecado por el que desde que nacemos bajo la ley, bajo la maldición de la ley, incluyendo a Cristo. Y cuando habla de la obediencia de uno, es claro, habla de Cristo. Muchos podrían decir hoy de palabra, y lo dice, que ya no están bajo la ley, pero la realidad es que sí lo están. El problema es que no ven la realidad. Tú puedes estar dentro de una cárcel y decir de palabra que eres libre. De palabra puedes decir cualquier cosa. Así lo hacen muchos hoy. De palabra se dice no estar bajo la maldición de la ley y que por eso no la cumple, pero sí están bajo la maldición de la ley precisamente porque no la cumplen. Porque eso sí concuerda con la Biblia. El que estén bajo maldición por no cumplir la ley. Lo que no concuerda con la Biblia es que digas que no cumples la ley porque no estás bajo maldición. Es una línea muy delgada, pero eso es lo que utiliza Satanás para su engaño. Siempre, solo desvía un poco la palabra que dice Dios, y aquí la desvía un poquito con eso. Pero con eso es suficiente para hacernos caer en su engaño y para hacernos caer en desobediencia a Dios y no cumplir su ley. Hermano, por lo pronto le dejamos hasta aquí porque habrá una segunda parte. Dios le bendiga y le guarde.